decía un forista, que no lo vas a aprender todo de aquí, sino que nosotros debemos de tener ese interés propio en todas las áreas de los eventos artísticos, imagen, fotografía, etcétera, y que tú vayas incrementando esos elementos para que trabajes frente al grupo. De la imagen. La imagen en los libros de texto. La imagen en la enseñanza de la historia. La función de la imagen en preescolar. Primer Congreso Nacional Imagen y Pedagogía. De parte del doctor Tornero, él siente mucho no poder estar entre nosotros, realmente estaba muy entusiasmado con el proyecto, pero envió su ponencia y tenemos el texto, me voy a permitir leerlo, está esto planteado como una entrevista y voy a leerlo tal cual llegó. Dice, estas son las notas escritas que hubieran servido de base a una intervención oral sobre la imagen y la educación. Se han redactado en forma de preguntas y respuestas con objeto de concentrar la atención en las grandes cuestiones que se relacionan con nuestro tema. El autor ruega disculpas por el carácter provisional y desilvanado de la escritura. Se ha dicho muchas veces que la nuestra es una civilización de la imagen. Esto es cierto si atendemos a la facilidad con que las imágenes circulan, se multiplican y abarcan todos los campos de nuestra vida cotidiana. Siendo así, la educación tiene que ocuparse de la imagen y hacerla objeto de estudio, de análisis y de reflexión. La cuestión es cómo hacerlo, con qué objetivos y con qué métodos, y cómo articular un currículo educativo que tenga en cuenta la importancia de la imagen en nuestra sociedad actual. Pregunta: la importancia de la imagen en nuestras vidas, dado el desarrollo de los medios audiovisuales y la televisión, parece incuestionable. Sin embargo, las instituciones y los planes educativos no conceden a la imagen el lugar que debieran. No conceden la importancia que se debiera. En general, los sistemas educativos son escriturocéntricos y consagran el libro y el texto como eje de toda su actividad. Los medios audiovisuales, los nuevos medios y el tratamiento que damos a las imágenes en nuestras vidas reclamarían otro enfoque más atento
al complejo mundo de la imagen. ¿Por qué este abandono de la imagen en la enseñanza? A veces hay prejuicios que tienen un fondo religioso, otras es un desprecio intelectual a lo que parece ser transparente y no requerir esfuerzo, otras es la inercia de los planes curriculares que cambian con dificultad. Muchas veces es también el ritmo de actualización del profesorado que es lento y finalmente la misma novedad de los nuevos medios que no tiene más de un siglo. Dice, pero la pintura y el arte en general han podido ser objeto de atención en los planes de estudio. ¿Por qué no lo han sido? Dice, lo han sido pero escasamente. Tal vez han faltado sistemas de análisis y de comprensión de la imagen. ¿Cambiarán las cosas en el futuro próximo? Soy optimista y quiero creer que sí, porque la importancia de la imagen para la educación es decisiva en la actualidad. No se trata solo de que somos consumidores de imágenes, es que la nueva tecnología exigirá que trabajemos con más imágenes. ¿De dónde viene la exigencia? Los multimedia permiten integrar la imagen y tratarla y escribirla de un modo hasta ahora desconocido. En la medida en que nuestra comunicación tiende a ser multimedia, saber escribir imágenes será una exigencia. Por otro lado, los ordenadores son capaces de analizar, sintetizar y trabajar con imágenes de un modo que hasta ahora no era posible. Si no conocemos sus métodos de trabajo, nos perderemos. Finalmente, cada vez que vamos a tender a actualizar los ordenadores con diseños gráficos más avanzados, esto nos exigirá el dominio de la imagen. Creo que la complejidad de la información y la cantidad de información que procesamos nos exige usar la imagen como sistema de ordenamiento y de síntesis. En este sentido, creo que pueden hacer una suerte de nuevo lenguaje basado en los esquemas, en los pictogramas de fácil comprensión. Y finalmente, la globalización nos exige comprender imágenes globales. Pero ¿cómo introducir en los planes de estudio el tratamiento de la imagen? Creo que es necesario introducir nuevas materias y a la vez hacer un esfuerzo transdisciplinar o transversal. Nuevas materias como historia del cine, síntesis de imágenes, lenguajes de la imagen, medios de comunicación. Transversalmente, intentando que los documentos estudiados no sean siempre textuales. Por otro lado, creo que incorporando los nuevos medios a la escuela avanzaremos mucho. Hay que buscar contextos creativos y prácticos. La extensión del modelo actual de televisión se halla, de hecho, plagado de críticas y cuestionamientos, denuncias, reivindicaciones, protestas y quejas. Expresiones todas ellas que indican la existencia de un malestar profundo, de una crisis que no es apenas disimulable y que solo quieren ignorar muy pocos magnates y ejecutivos de los negocios televisivos. Existe una corriente crítica muy acentuada sobre la televisión actual que la responsabiliza, o al menos la relaciona con la denominada crisis de la comunicación cívica de Blumer y de Gurevich. Esta crisis estaría provocando, según quienes la describen, recelo y desconfianza profunda ante los políticos, la desafección por la esfera pública en general, el deterioro del discurso político que se hace cada vez más simplista, banal y compulsivo, que induce al declive de la participación ciudadana, que no encuentra ni ámbitos ni modalidades para hacerse realidad, y como compendio de todo ello, que da lugar a lo que Sartori denomina el debilitamiento del demos, es decir, un declive de la educación, el empobrecimiento de la información y la formación del ciudadano, y la desactivación de la capacidad de comprender y analizar el mundo y los problemas que afectan realmente a cada ciudadano. Sartori es muy contundente al respecto. La visión de conjunto es esa, mientras la realidad se complica y las complejidades aumentan vertiginosamente, las mentes se simplifican y nosotros estamos cuidando a un videoniño que no crece, a un adulto que se configura para toda la vida como un niño recurrente, y este es el mal camino, el malísimo camino en el que nos estamos embrollando. Es cierto que este malísimo camino embrollado es percibido por intelectuales de bien diversas orientaciones políticas. Por ejemplo, un intelectual liberal como Popper, usando una metáfora gastronómica, explica la cuestión así: muchos productores de televisión quieren justificar y legitimar la mala calidad de la televisión, afirmando que es el público quien elige y por tanto la elección de la mayoría es
lo que legitima la actual televisión. Estos principios, explica, tienen como consecuencia el ofrecer al público niveles de producción cada vez peores. El público los acepte siempre que se les añadan pimienta, condimentos, sabores fuertes, que por lo demás están representados por la violencia, el sexo y el sensacionalismo. El hecho es que cuando más se emplea ese género picante, más de intervención más se educa a la gente a exigirlo, y desde el momento en que este tipo de intervención es el más fácil de entender para los productores y el que produce más fácil reacción por parte del público, se determina así una situación en la que se deja de pensar en intervenciones más difíciles. Basta tomar el frasco de la pimienta e impregnar con su contenido las transmisiones, y con ello un responsable de la televisión puede pensar que el problema está resuelto. Y esto es lo que ha acontecido año con año desde que apareció la televisión. Especias más fuertes sobre el alimento preparado porque el alimento es malo, y con más sal y más pimienta se trata de ocultar el sabor desagradable. Para otros, situados en una visión más cercana al pensamiento crítico marxista como Bourdieu, no hay mucha diferencia en el diagnóstico. La televisión se ha convertido en un ente que dispensa una especie de fast food del pensamiento, un pensamiento cultural predigerido, un prepensamiento incluso en un espacio para el no pensamiento. La televisión se ha hecho en una fuerza de banalización y de frivolidad y está contribuyendo al debilitamiento progresivo de la esfera política. ¿Qué consecuencias puede tener esto para la educación? Se trata de cambiar el enfoque. Lo que nos debe interesar es la función de los medios en la sociedad y dentro de ellos la función que cumple la imagen en ellos. Alguna vez lo ha insinuado McLuhan, pero no solo él. Es importante el medio en sí, es decir, la institución social que hay debajo del mensaje, que el mensaje mismo. Lo que ocurre es que en realidad hay una relación muy estrecha entre un mensaje y las condiciones del medio. Resumiendo, hay que estudiar la televisión explicando de ella no solo su lenguaje, sus géneros y sus mensajes, sino entrando en el análisis de sus estructuras de propiedad, de dependencia, de gestión. Viendo que todo esto condiciona y configura la realidad del mensaje televisivo, podemos pasar de posturas solamente defensivas y críticas a posturas mucho más activas. ¿Existe una teoría de la imagen, un método para analizar y estudiar las imágenes? Hay muchas imágenes de naturaleza muy diversa y hay muchas realidades bien diferentes bajo el concepto de la imagen. Por eso creo que hay muchas teorías de la imagen y muchas ciencias que se ocupan de la imagen. Para empezar a responder a nuestras preguntas, hay que intentar poner en orden nuestras ideas. Hay imágenes representativas que ponen énfasis en la representación de realidades objetivas y hay imágenes expresivas que se alejan del objetivo y buscan mostrar la subjetividad de una persona o de un creador. Estas imágenes no son, entonces, estrictamente representativas. Hay imágenes regladas que responden a códigos muy estrictos de existencia e imágenes libres que responden a códigos muy laxos o que constituyen paulatinamente sus propios códigos. Hay imágenes funcionales que nos indican y concentran la atención, que nos proponen qué hacer, y otras que son sugerentes, evocadoras, que promueven el curso de nuestra propia imaginación. Hay imágenes argumentativas, otras que relatan y otras que nos envuelven en contextos virtuales. En fin, todo este universo de la imagen es plural y variado y probablemente no pueda fácilmente resolverse en pocas palabras, pocos conceptos o pocas teorías. Tal vez sea más prudente hablar de ciencias de las imágenes, de teorías de las imágenes y de funciones y procesos ligados a las imágenes. ¿Qué significarían las posturas activas? ¿Tienen que ver con la idea de recepción activa? Sí y no. La idea de recepción activa me parece adecuada y oportuna. Fue un intento de reaccionar críticamente ante el mito de la omnipotencia del mensaje y de la obligada pasividad del espectador.